El falso dilema. Con ocasión del denominado Acuerdo por Chile, elaborado y suscrito por un arco bastante amplio de partidos políticos, que va desde la izquierda a la derecha, desde el Partido Comunista a la UDI, se ha iniciado una campaña intimidadora que busca inhibir, silenciar e invisibilizar las posturas críticas y contrarias a dicho acuerdo. Los partidos de derecha que lo suscribieron recibieron inmediatamente el apoyo explícito del gran empresariado. Saben que, dadas las bases constitucionales que se establecieron, resulta imposible modificar la esencia del modelo político, económico y social que la actual Constitución ha resguardado durante 41 años. El oficialismo está más complicado. No tiene mandato para tal aventura. Sin mediar razones, motu propio se entregó en cuerpo y alma a la derecha. Hipotecó su independencia al aceptar los márgenes y límites impuestos por esta, que no son otros que el mantenimiento del statu quo. Desconoció con toda impudicia el mandato que el pueblo entregó en el plebiscito de entrada y con ello revalidó las instituciones que el pueblo masivamente había y sigue cuestionando, en especial el Senado. Con este deshonesto acto, la autodenominada izquierda, principalmente el Frente Amplio y el Partido Comunista, se convierten en, comillas, vagón de cola de quienes buscan perpetuar los principios y fundamentos de la Constitución Política del año 80. No es una afirmación antojadiza. Está explícitamente señalado en los fundamentos constitucionales que suscribieron. Por ejemplo, que el régimen político es sagrado y por tanto no se discute. Vale decir, el Senado seguirá gozando de privilegios que solo reconoce este acuerdo, ya que el pueblo mayoritariamente lo sigue detestando. Irónicamente, se señala que Chile es un Estado social y democrático de derechos, pero agrega, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal, que traducido al lenguaje común es que mientras no haya o no se generen recursos para tal propósito, no se materializarán y serán, por tanto, nada más que una bonita frase rimbombante escrita sobre el papel. La educación seguirá bajo la égida de la libertad de enseñanza y no bajo el principio del derecho a la educación. El sacrosanto derecho de propiedad, tan peculiar a Jaime Guzmán, seguirá vigente y mantendrá su primacía sobre todos los demás derechos sociales, convertidos hoy en negocios, que el pueblo ha demandado insistentemente en los últimos años. ¿Cuál es el falso dilema? Primero, recurrir a la vieja y socorrida idea de que algo siempre es mejor que nada, o recordando a Patricio Aylwin, a propósito que el presidente Boric lo reivindicó como ejemplo, la política en la medida de lo posible, es decir, votar por lo menos malo. Política sin principios, que es lo que ha perdurado en estos últimos 30 años. Lo segundo es que si no se apoya este acuerdo en claro emplazamiento a la izquierda inorgánica, a los movimientos sociales, a los movimientos sindicales y al pueblo que votó por casi un 80% por una nueva constitución, que si rechazan, nos quedaremos con la constitución del 80. Aquí está el falso dilema, pues aprobar este engendro espurio es aprobar la constitución pinochetista remozada, refrescada con un lenguaje más moderno, pero esencialmente implica aprobar los principios y fundamentos jurídicos y políticos que con tanta fuerza defendió e instaló Jaime Guzmán Errázuriz. Aprobar un texto emanado de un órgano espurio, al igual que la constitución de Pinochet, es repetir la historia y continuar por el fracasado modelo de injusticias e inequidades que han hecho de Chile uno de los países más desiguales e injustos del mundo. En síntesis, este acuerdo por Chile es una mala réplica de la Comisión Ortúzar bajo la tiranía de Pinochet. Hola estimados amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes a las 4 de la tarde en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 del dial FM y bajo nuestra señal online @canal.social y por streaming a través de nuestro canal youtube.social bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáez y de nuestra querida compañera Miriam Campuzano, que está de vuelta. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenas tardes a todas, a todos los que nos escuchan en este su debate social, en este debate último del año ya,
pretendemos hacer una evaluación de lo que ha sido la contingencia política, cómo nos ha afectado, qué se ha logrado, qué no se ha logrado, cuáles han sido los más sinsabores para los trabajadores, para los pobladores, los estudiantes, que anhelamos un nuevo Chile con más derechos, con más respaldo del Estado hacia las mayorías. Y interesante lo que hablabas de este famoso acuerdo por Chile, que no hace más que demostrar que el acuerdo es entre las castas políticas. Así es. Y que las castas políticas hoy en día están deslegitimadas por las mayorías, por los populares, por los de gente de a pie. Es antidemocrática, es todo lo que no se votó. Mientras el 80% demandaba una convención constitucional 100% elegida, pues no, que nunca elegimos comisión mixta. Y digo, me incorporo a esa visión desde el mundo del trabajo, desde el mundo de las dirigencias sindicales, desde el mundo de los de abajo. Es una subestimación vergonzosa, Luis, encuentro yo, a los populares, a la gente de Chile. Es pensar que disfrazando esta tremenda estafa, la gente les va a creer. Y la verdad que mucha gente común que votó rechazo, hoy ya abrió los ojos porque se sintió estafada, sintió que no hay una mejor que nos una, no. Es todo pura mentira, es todo solo para mantener el status quo. Sí, bueno, eso efectivo, lo más trágico, yo lo decía en la nota, lo más trágico es que vemos cómo quienes supuestamente enarbolaban las banderas del progresismo, de los cambios importantes en este país, particularmente hay que decirlo con mucha sinceridad, el Frente Amplio, el Partido Comunista, se han convertido en los defensores de este acuerdo espurio, hay que señalarlo con todas sus frases. Y uno ve y observa, me he estado mirando en las redes, como algunas diputadas, diputados, pero especialmente algunas diputadas que me ha llamado profundamente la atención, que con una vehemencia desconocida tratan de explicar esto, pontifican este acuerdo, pero de manera vergonzosa, porque ellas saben perfectamente que este acuerdo es un acuerdo que en lo esencial, en lo sustantivo, mantiene prácticamente todo. De hecho, las bases que se acordaron constitucionales, es decir, esto está sujeto a las bases constitucionales que son los famosos 12 puntos, donde está claramente establecido que no va a cambiar nada, va a cambiar la forma, entonces nos van a decir, bueno, ahora votamos por una nueva constitución, pero es la constitución de Pinochet mejorada, arreglada, es la misma. Entonces cuando te interpelan a decir, bueno, pero si votas rechazo, entonces te quieres quedar con la constitución de Pinochet, no. Esta constitución que ustedes están presentando es la constitución pinochetista. Y eso hay que decirle a esta gente, especialmente al Partido Comunista, que tiene que dar una explicación, como bien lo dijo Miguel Launer, un destacado histórico, profesional de las artes, arquitecto de renombre, miembro del Partido Comunista, como lo dijo. Este es un engendro espurio. Y creo que eso está clarísimo y a la gente hay que decirle con claridad. Ya hay que dejarse a aquellos que nos interpelan el mal menor. Sí, pero no se puede hacer nada más. Bueno, no se puede hacer nada más porque justamente los que podrían hacer algo nos vienen repitiendo este discurso hace 40 años y desgraciadamente el pueblo de Chile, que es el que paga las consecuencias, ha tenido que votar permanentemente por los mismos que se apernan en los poderes del Estado con una cantidad impresionante de privilegios mientras el pueblo sufre los problemas de este Estado que no reconoce derechos. Bueno, cuánta razón en tus palabras, Luis. La verdad sí, pues preocupa, es preocupante sobre todo porque se ve que todo se va entrelazando entre los poderosos y se van acoplando. Bien lo decías también en alguna parte de la introducción, vimos como la esperanza de Chile cuando votó por el presidente Gabriel Boric, se ha ido cambiando y se ha dado tantas vueltas en el camino que de verdad ya uno no sabe qué pensar, no podemos... promulgó el TPP-11, entre otras cosas, sí más AFP con la propuesta previsional. Entonces tenemos harto de qué hablar sobre la contingencia política de este año. Y no es menor, Luis, no es menor porque hace pocos días, la semana pasada, se dio a conocer también algo que tiene que ver mucho con la política, de que dejaba
la CPC, el cargo más alto de la CPC, La Juan Confederación de Sutil, la Producción y el Comercio, para quienes no escuchan. El claro, sindicato de los de empresarios, los de empresarios. los grandes Y empresarios. Juan Sutil hizo fuertes declaraciones al irse y comparaba el gobierno de Piñera con el de Gabriel Boric y decía que hicieron una gestión excelente con Piñera, porque obviamente era el presidente de los empresarios. Y que con este costó como dominarlo, costó como hacerlo Así es. entender, de que de una manera, y yo me quedaba así, claro, si representa a los trabajadores, a los empresarios, no a los trabajadores, pero el presidente fue elegido por las mayorías, y él daba cuenta, sí, de que había costado, pero que al fin ya el Frente Amplio estaba como más sometido Claro, bueno, a que el gran empresariado se ha dado cuenta frente a quién está en el Congreso y en el gobierno. Y hay que decirlo claramente, aunque esto cuesta decirlo, duele a veces, que no hay oposición en este país. Esta es no, una oposición que golpea con guantes de pluma, ¿ah? Que no hace daño, que no tiene convicción, no tiene convicción, porque hay momentos en la política donde hay que saber perder. A veces es necesario perder. Incluso forma parte de la estrategia política perder en un momento determinado para acumular más fuerzas, para levantar con mayor justeza aquellas demandas que cuentan con el apoyo de las mayorías y que desgraciadamente por una norma como es la Constitución, esta gran norma, lo impide. Pero nadie está obligado a seguir el curso del destino que imponga la derecha. Y ese es el gran problema que observo. Mira, un dato que es relevante a propósito de lo que hablas tú de la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, insistimos, el sí, gran sindicato del empresariado chileno. En la primera reunión que tuvieron, el líder gremial Ricardo Mewes, que es el nuevo presidente, y la vicepresidenta Susana Jimena, resolvieron conformar una comisión que la denominaron Comisión de Pensiones, encabezada justamente por la vicepresidenta. ¿Cuál es el objetivo de esta comisión de pensiones? Que van a participar activamente para lograr que la propuesta que ha hecho el gobierno en materia de propuesta transformadora de reforma de pensiones, que nosotros tenemos muchas observaciones porque no es lo que la demanda ciudadana planteaba, pero incluso siendo muy conservadora esta propuesta, el empresariado no está dispuesto a nada. Ya han conformado una comisión integrada por quién? Por Cecilia Cifuentes, una destacada funcionaria del Instituto Libertad y Desarrollo, una mujer que ha defendido a muerte, es partidaria de las AFP, Andrea Tockman, Bettina Horst también formó parte, fue panelista en Estado Nacional, una mujer de extrema derecha, diría yo. María José Saldívar, la ex ministra del gobierno de Piñera, Elisa Cabezón, una profesional que es financiada por las AFP, el ex ministro de Bachelet, Rodrigo defensor Valdés, de el la más grande articulador de las AFP y las compañías de seguro. Bernardo Fontaine, el convencional que justamente jugó un rol destacado para hacer fracasar la convención. Bueno, David Bravo, Alejandro Ferreiro, ex dos demócratas cristianos que han jugado siempre un rol al servicio de las AFP. Entonces, aquí queda de manera nítida, clara, cuál es el rol de la Confederación de la Producción del Comercio. O dicho de otra forma, cuál es el interés de los grandes empresarios de este país. Porque lo han dicho de manera muy clara. Su objetivo es que esta comisión, y le han encargado, se preocupe de la informalidad laboral, pero sobre todo de mantener el mercado de capitales. ¿Qué significa eso para nuestros auditores? Mantener el mercado de capitales significa mantener el flujo de capital que generamos los trabajadores, trabajadoras con nuestros salarios para seguir inyectándolo al mercado de capitales que finalmente financia a las grandes corporaciones, entre ellos a Luxis, Mata, Angelini, etcétera, para que expandan sus fortunas, expandan sus negocios. Esto es francamente increíble y está ocurriendo aquí, en Chile, no en otra parte, en nuestro país. Y para que lo entiendan los auditores, ¿qué tiene que ver la Confederación de la Producción y el Comercio con lo que demanda Chile, que es seguridad social? No tienen absolutamente nada que ver. Lo que ellos tienen mucho que ver con el tema de AFP es el tremendo negocio que tienen allí, el tremendo cajero automático del cual tienen. Y Claro, donde eso, giran entonces, permanentemente. claro, donde Sí. giran permanentemente. Y eso es lo que deberían de hacernos pensar a los de abajo, a los sencillos. ¿Qué tiene que ver una confederación, el sindicato más grande, creo yo, y único de los empresarios, con respecto a lo que demanda Chile, que es la real y verdadera seguridad social, pensiones suficientes y dignas para vivir? Sí, otro tema que me parece relevante, ya que estamos terminando el año, es
lo que está pasando con otro de los derechos fundamentales, el derecho a la salud, que este es un tema absolutamente pertinente. Creo que el problema quizás el más grande que tiene Chile, o el más grave Lo, que tiene Chile, porque durante muchos años nos dijeron que la salud pública era mediocre, estaba en crisis, lo que es efectivo. Hay que explicarse cuáles son las razones que hacen o que explican por qué la salud pública en este país está en bancarrota. Y entonces enarbolaban las banderas de la salud privada, pero resulta que las ISAPRES están en una franca también bancarrota, están incumpliendo los contratos suscritos con cientos de miles de personas, dejando sin cobertura. El caso de Colmena es francamente increíble, bueno, pero también lo está sufriendo la gente que está en Cruz Blanca, en Banmédica. Es decir, las ISAPRES cada vez eh, pagando a los prestadores menos recursos, no pagando y por lo tanto indirecta o directamente afectando a los usuarios cuando necesitan atención médica. Entonces, ¿cuál es la solución a este tema? Bueno, la solución es que las ISAPRES persisten y según la información que tenemos los controladores transnacionales de las ISAPRES, es decir, los grandes sí. capitalistas extranjeros, están escribiéndole al presidente de la República, y esto es muy importante para nuestros auditores, amenazando con hacer valer los artículos de los tratados comerciales, especialmente del TPP-11. Por eso, cuando Va a decíamos ser que era, y lo decía el destacado economista Gabriel Palma, que no había que suscribir este tratado de libre comercio, porque bueno, los controladores transnacionales de la CISAPRE están exigiendo hacer valer los artículos de los tratados comerciales para demandar al Estado de Chile por no garantizarle el lucro, es decir, la ganancia que venían teniendo con el mercado de la salud en Chile. Es decir, el mercado de la salud. Aquí se puede hablar de mercado de salud, es decir, la salud como negocio. Como antecedente, y esto es muy importante, desde el año 90 hasta el 2021, desde el año 90 hasta el año 2021, es decir, prácticamente 30 años, las ISAPRES han obtenido utilidades después de impuestos cerca al 1,6 billones de dólares. Esto es casi 5 veces el Producto Interno Bruto. De esas cantidades estratosféricas que estamos hablando, lo que han obtenido estas ISAPRES y que hoy día justamente exigen al gobierno. ¿Qué exigen? Que les dé un salvataje con recursos públicos para que sigan operando el negocio privado. Es lo que hacen con las AFP. La pensión garantizada universal viene a favorecer a los sectores que no pueden autofinanciar una pensión, pero el negocio sigue en manos de estos, yo diría, obscenos empresarios que lucran con los derechos fundamentales de las personas. Y la salud está viviendo una etapa bastante crítica. Esperamos que el gobierno, como lo prometió en su campaña, avance rápidamente hacia el establecimiento de un fondo único, común, donde todos, por supuesto, solidaricemos para que Chile tenga, o a lo menos comience a avanzar hacia un sistema público de salud. Esperamos que así sea. Bueno, el tema de las ISAPRES es un temazo, porque además hay muchas artimañas por allí. Los mismas dueñas de ISAPRES son accionistas mayoritarios en algunos casos y dueñas de las clínicas más grandes. Entonces ellos mismos provocan una crisis porque pretenden también el gobierno les subsidie, les subsane los errores de ellos. Pero es mucho Sí. más profundo porque los gastos administrativos que declaran son muy caros y porque quizás la ley no debería multarlos cuando actúan mal, sino meterlos presos. Bueno, eso es lo que espera, yo diría, la ciudadanía, que en este país haga justicia. Bueno, referido a lo que estábamos hablando de la ISAPRE, en el fondo, eh, esta estrategia de los consorcios o transnacionales que están detrás de la ISAPRE, bien digo, pasan por encima del poder constituido. O sea, no nos olvidemos que hay un fallo de la Corte Suprema que no debiera ser transgredido. Sin embargo, cuando se trata de empresarios, bueno, en este país se Todo permite puede todo. pasar. Nos dicen que vayamos a un corte. Volvemos a debate social. Tenemos, por cierto, hoy día un tremendo invitado. Antes hablábamos con Luis acerca de las ISAPRES. Bueno, vamos a tocar después el tema con nuestro invitado. Espérame, déjame que me... Hernán Palma Hernán Pérez, Palma Pérez. médico cirujano y político, fundador del Partido Humanista en la comuna de Puente Alto, donde reside. Importante.
subrayar una eso, comuna donde de las reside. más grandes de Santiago, sí, médico cirujano político, fundador del Partido Humanista, mira qué interesante, ¿ah? A nivel profesional se ha especializado en rehabilitación de personas, en especial de los jóvenes, con consumo problemático de sustancias. Actualmente forma parte de las organizaciones permanentes de derechos humanos y pueblos originarios y de salud, obviamente. Bienvenido, diputado, a este espacio. Estamos junto a Luis, pero contento de Sí, tenerlo acá. Y muchas gracias por su disposición. sí. Muchas gracias, Miriam. Luis, encantado de estar en este espacio, feliz de volver a esta radio. Hace un tiempo que no estaba por acá, una radio que tiene una connotación diferente a las convencionales. Sí, bueno, un gusto para nosotros también, Hernán. Bueno, el 11 de marzo de este año, de este año que termina, asumiste como diputado de la República. Creo que para nuestros auditores, que a lo mejor no todos te ubican, partamos por conocer una pequeña evaluación de tu parte de estos primeros 10 meses en un cargo de representación popular. ¿Cuál es el balance que tienes? Porque es el primer diputado que hemos invitado al programa después de estar presencialmente. Así que lo hicimos después de un largo y exhaustivo análisis para determinar que no Qué estamos dispuestos a invitar a dolor. cualquier diputado ni a cualquier diputada. Bueno, desgraciadamente muchas colegas, diputadas tuyas que no pudieron venir por razones de compromiso mayor, así que te agradecemos, Hernán, que estés acá. Pero un balance. Bueno, yo muy contento de estar acá, Luis, y sobre todo para mí es un halago que ustedes hayan optado por invitarme y me parece prudente y a la vez desafiante. Bueno, yo qué puedo contar. Primero que es mi primera experiencia legislativa, ¿ya? Este es mi primer y espero que no sea el último periodo legislativo. Y ha sido una experiencia muy enriquecedora desde la perspectiva que es un aprendizaje permanente, ¿no? Y son muchas las cosas que uno tiene que aprender a incorporar el expertise profesional y digamos, el aprendizaje en el mundo social y político y llevarlo a un escenario distinto, ¿no? Como a una arena distinta. Tiene que aprender a interactuar con fuerzas políticas que tienen sus características, ¿no es cierto?, que están algunas haciendo un permanente gallito, como pasa, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos con los sectores de derecha dura, y también aprender también cosas de bagaje administrativo, a trabajar con equipos que son más complejos, a interactuar con esta dinámica que son las bancadas, donde se producen verdaderas alianzas, donde el propósito, digamos, el bien común detrás, alineado detrás de algún objetivo, como por ejemplo pasó con la bancada que está buscando la creación de una subsecretaría de salud mental, pensando, digamos, en cómo está la salud mental de la población, que es un tema que a mí me compete mucho, es lo que yo más he trabajado, como decías tú, Miriam, y que además sabemos el impacto que ha tenido la pandemia en esta secuela enorme que ha dejado en la sociedad, sobre todo en la población infanto-juvenil, con todos los indicadores que tenemos actualmente de las repercusiones de la pandemia. Sí. ¿Y Así cómo que ha ha sido sido, un proceso diputado, de... perdone, Sí, sí. cómo ha sido usted un diputado independiente que no estaba en el mundo político, o que estaba, pero su principal función era ser médico? Ser diputado independiente en estas coaliciones de las cuales hablan estos partidos ya de varias décadas. ¿Cuáles son las principales complejidades que se presentan ahí? Bueno, tal vez lo primero que había que aclarar que yo no creo que uno sea independiente en términos, porque a veces se tiende a confundir, ¿no? Es como cuando uno escucha que hay un Sí, partido, la política, sí, qué sé yo, Unión Demócrata Independiente, sabemos que claramente tiene una inclinación hacia la derecha dura. Entonces en eso no hay que equivocarse. Y yo creo que acá uno es independiente en el sentido que actualmente yo no tengo una un militancia partido, definida, claro. yo congelé mi militancia en el partido del cual fui gestor, por razones que no van al caso de discutir acá, y estoy a la espera, digamos, que se den algunas variables que ojalá vayan en la dirección que yo estoy esperando. Ha sido interesante porque en realidad uno tiene que generar alianzas con otros referentes políticos. Una de las primeras cosas que aprende uno acá, Miriam, Luis, es que no se puede trabajar solo. Aquí, te guste o no te guste, tienes que remar con otras personas para tratar de llevar la embarcación hacia el rumbo que uno ha trazado.
una cosa que yo he aprendido, que aliarse con otro significa tener una actitud, una disposición colaborativa, pero no significa ser obsecuente. Entonces, por ejemplo, respecto de la actual administración, yo tengo la mejor disposición a cooperar con el gobierno del presidente Boric, pero no tengo ningún interés en ser obsecuente. Y hay cosas donde he sido bastante crítico, y creo que el gobierno lo sabe, ¿no? Y creo que eso le hace bien a la democracia, ¿no? Porque esa democracia sometida no le hace bien a nadie, ¿no? Pero Así eso, que eso que estás diciendo es muy relevante y creo que es muy importante acentuarlo cada vez que podamos, especialmente en una radio, la radio que piensa, porque si el emblema y, de esta radio, justamente la radio que piensa, es porque esperamos también que los auditores se enmarquen dentro de ese mismo pensamiento. Y pensar significa de alguna forma someter a consideración los elementos que conforman la realidad, es decir, tener pensamiento crítico. El acriticismo justamente ha sido parte de la estrategia de aquellos que pretenden dominar sin ningún contrapeso. Y ese tema que tú estás utilizando, no ser obsecuente, creo que va en la misma dirección. Eh, Ser crítico no significa en lo absoluto tener una postura negativa. Ser crítico justamente mantener cierta coherencia con lo que uno ha postulado a lo largo de su vida y además ser coherente también, coherente con el discurso y la práctica, pero también finalmente ser consecuente. Y la consecuencia tiene que ver en la relación que existe finalmente con los actos propios que desarrollamos día a día. Y eso no se ve, estimado diputado, lo que ve y aprecia uno es la obsecuencia, pero ya descarada. Y lo digo con mucha responsabilidad, sin el afán de generar una polémica artificial. Esta obsecuencia que ya deslinda en la impudicia más extrema, cuando uno ve determinados diputados, diputadas que hasta hace pocos meses transmitían un discurso y hoy día transmiten otro discurso. ¿Cómo se puede ser contrario a un gobierno en un momento determinado sustentando ciertas posturas y después que ese gobierno ya no está y uno es parte del gobierno, sustentar las mismas políticas que eran cuestionadas? Entonces eso es lo que se ve, falta coherencia y por eso la gente se aleja de la política. No sé si está de acuerdo con... Luis, tú has mencionado un tema clave que es, bueno, yo soy una persona de formación humanista. Claro que ser humanista no significa ser militante del partido humanista. Claro, por ¿ya? supuesto, por supuesto. Yo soy un humanista de tomo y lomo desde muy joven, fue parte de mis búsquedas y de mis hallazgos. Y la coherencia significa que lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno hace se comulguen, ¿no? Claro. Que haya un acuerdo. Entonces, esto de decir una cosa, sentir otra cosa y hacer otra cosa es algo que el ciudadano común lo percibe. Pero ¿sabes qué? Lo peor, Luis, es que uno ni siquiera es que estés traicionando al otro, te estás traicionando a ti mismo. Yo no sé cómo se duerme tranquilo cuando uno se traiciona, ¿no? Entonces, en política, uno tiene que ser coherente. ¿Qué significa para mí ser coherente? Primero, tiene que haber inteligencia conjunta. O sea, pongamos las neuronas a trabajar para poner sobre la mesa el ideario. Tiene que haber una sensibilidad común, un espíritu de cuerpo, pero fundamentalmente tiene que haber coherencia en el hacer. En el hacer. Si lo que se hace no se condice con el discurso, yo he visto lamentablemente colegas míos que han puesto, no sé, no a una determinada cosa, ¿no? TPP-11, y después cuando quiera el punto de prensa no quieren llegar. Entonces es el puro letrero. Esa ¿no? es una vieja táctica, la vieja táctica de no estar presente no, cuando hay que dar la uno- cara. uno tiene que dar la cara. En votaciones. Uno tiene que dar la cara, Luis, y miren, y asumir los costos. Yo hace pocos días asumí los costos de hacer una performance de cocinero que me ha significado bromas y comentarios que se va. Afortunadamente creo que en general la población lo percibió bien, porque realmente cuando me preguntaron qué significaba la performance, yo les dije, bueno, porque me acabo de inscribir en un... Bueno, tú sabes que es una cosa un poquito irónica. Me quiero inscribir en un curso de cocinería que se está dictando en el Congreso. Entonces, claro, podría ser un curso de moda también con trajes a la medida, ¿no? Pero yo creo que la gente está harta de escuchar estos discursos que son contradictorios, ¿no? Y lo que anda buscando es coherencia. Yo creo que la palabra coherencia es absolutamente clave en lo que estamos conversando. Y es lo que la mayoría esperábamos. Recientemente introducíamos con Luis varios temas y llegábamos a la conclusión de que la esperanza de Chile en el gobierno de Boric se topaba con esto de estas volteretas que de repente nuestro presidente se da. Pero volviendo al tema suyo, incursionando en política, ¿qué es lo positivo que le saca a ser diputado y qué es lo más
penca, por decirlo en lenguaje sencillo, de estos meses que le ha tocado vivir? Yo diría que lo más positivo para mí, y que creo que además es bueno siempre tratar de rescatar lo positivo, incluso de lo negativo, aunque suene medio redundante, ha sido lo aprendido en el trabajo con las organizaciones, ¿no? Porque yo lo he dicho, uno levanta una piedra y aparece una causa. Y yo en general he sido muy categórico en que yo trabajo con causas, en que nosotros trabajamos con causas. Porque el individualismo, el inmediatismo, el exitismo, el populismo, son máximas que están instaladas en esta sociedad y que son el germen de lo que lamentablemente podría advenir a la sociedad chilena si es que no tomamos rápidamente el timón y redireccionamos esta embarcación hacia donde queríamos llevarla, ¿no? Lo que está ocurriendo con el proceso constituyente, para mí es lo peor, respondiendo a la segunda parte de la pregunta. O sea, es lo peor que haya fracasado la propuesta con todas las variables que se conjugaron, que van desde el fake news, desde algunas torpezas, por supuesto, que se cometieron en el mismo proceso. Pero como bien mencionabas tú, Luis, acá hay un tema que es fundamental. Tú decías, la radio que piensa. Y la dictadura hizo algo re importante, pues fue encargarse que ojalá que la población no piense. ¿Y cómo lo hizo? Eliminó la educación cívica, eliminó la filosofía, quiso eliminar las ciencias sociales. Hoy día, si un chico o una chica o una persona adulta se quiere instruir leyendo, los impuestos que tienen la lectura en Chile son brutales. O sea, ¿quién se va a ir a comprar un libro? Y entonces tienes que recurrir a qué? A escuchar la CNN o a ver las series de Netflix, ¿no? Que pueden ser muy entretenidas, pero siempre es algo sesgado. Si yo quiero instruirme, me sale muy caro. No sé si respondo a la pregunta. Perfecto. Así que lo peor es lo que pasó con el proceso constituyente. Perfecto. Yo quiero llevarte a un punto que me parecería, bueno, sería imperdonable para nosotros que no te preguntáramos, porque en tu condición de congresista, diputado nuevo, eh, pero con una experiencia en medicina hace muchos años y además con una experiencia en medicina popular, que es lo más relevante, o sea, un médico vinculado al pueblo, a los sectores populares de este país. Es muy relevante esta pregunta que quiero formularte, porque también lleva implícito un problema de cuestionamiento a la ética, a lo que en algún momento se llamaba la deontología en el caso de la medicina, porque la medicina siempre, particularmente yo la vi como una suerte de apostolado por la vida. Me recuerdo siempre el juramento famoso, que hoy día parece que no se jura, claro, Hipócrates, pero tenía que ver con esta suerte de apostolado, que esta ser médico no era cualquier cosa. Aparte que antes no ganaban tanto dinero como ganan hoy día los médicos en la salud privada, y también en la pública, ¿por qué no decirlo? Pero no era un negocio. La medicina era primero una suerte de entrega al prójimo. Era vocación. Claro, era mucha vocación, mucha entrega. Había parte del sujeto dispuesto a entregar su vida por salvar otras vidas. Bueno, las ISAPRES privatizaron, en Chile se privatizó la salud y por lo tanto y tú lo dijiste de alguna manera, se introdujo esta suerte de exitismo, de competencia desenfrenada, ya no por hacer mejor salud, por investigar en medicina, sino que cuántos clientes tengo de forma tal que me generen una renta mayor, un delta mayor. Es lo que algunos caricaturizaban. El médico, cuando te empieza a poner cronómetros, sabes que tú vas entrando en una clínica y pones cronómetros a contabilizar, para que le dice que ya 10 minutos tiene que tirarlo para afuera. Esa vulneración a los principios, a los fundamentos filosóficos de la medicina, tú los dominas bien. Te quería preguntar, ¿cómo es esta contradicción con la ISAPRE? Porque nuestro público tendría que ver, han ganado 1,6 billones de dólares, es decir, casi 5 veces el Producto Interno desde el año 90 al 21, esta ISAPRE. Tu posición como parlamentario ahora, como médico, en la comisión. A veces hay que quedarse solo, porque este tema es un tema que trasciende a la cosa. Es patético, Luis. Bueno, yo entre los ismos que mencioné, se me olvidó nombrar o mencionar el egoísmo, ¿no? Fíjate que hoy día lo que está instalado es: devuélvanme mi plata, no me toquen mi plata, te quitaron tu plata. Yo he visto letreros en las calles. Populismo. Yo no me voy a meter en el tema, que ustedes son los expertos desde la coordinación de Noma FP, pero claramente ahí se ve en el tema de la seguridad social, ¿no? Esto, devuélveme lo mío, no me toques lo mío, no te metas con lo mío. Pero si tú te vas al campo de ISAPRES pasa lo mismo. O sea, yo tengo mi previsión
Una de las cosas que me preocupa del acuerdo que se suscribió es que cada persona va a elegir dónde educar a su hijo. No dice en ningún lado que el Estado es garante de la educación de los niños y niñas. Entonces, hoy día lo que pasa es que hay una especie de escalada, ¿no es cierto?, desde el más pobre hasta el más pudiente, en que claramente hay un segmento de la sociedad que cuenta con beneficios que son increíbles, de hotelería. Tú mencionabas recién, mira, yo recuerdo en una oportunidad que acompañé a una familia amiga con una chica que tenía un cuadro pendicular. Y me llamó la atención que le habían puesto un analgésico en goteo lento. Y le pregunté al goteo, al goteo, bueno, está bien dicho, le pregunté al colega y me dijo, lo que pasa es que tiene un timer. Entonces, si yo le coloco, no sé, un supositorio o le coloco una inyección, me va a arrojar que me demoré 1 minuto, pero el timer se va a demorar 1 hora. ¿Y por qué? Bueno, porque es el protocolo de la clínica, me dijo. Sí, es insólito. ¿Te fijas? Entonces hoy día esto es como cuando llevas tu vehículo a una automotora. Al tipo de la automotora al que la administra probablemente le pagan una determinada cantidad de dinero por concepto de incentivo. Es como la canela de la farmacia, Claro, ¿la conocen? claro, sí, por ¿No? supuesto. El Sí, canelista, claro. ¿no? Esto es como la canela. Entonces, ¿cómo es posible que una persona entre y le van a tomar exámenes súper caros y sofisticados y lo van a tener muchas horas? Versus otro que está esperando horas y horas para que apenas le tomen la temperatura, los signos vitales, le pongan una inyección y lo manden para la casa. Ahí tienes clarita la diferencia. Anda a pararte a cualquier hospital público con un familiar. Yo tengo un familiar cercano que estuvo 27 horas esperando y por ser una persona mayor y que no tenía los recursos, habiendo incluso tenido yo que llamar a personas ahí a ver si lo podían agilizar un poco, cosa que no debería ser, versus estas otras personas que tienen todo tipo de hotelería. O sea, yo creo que está a todas luces. Hay clínicas sin descuidar, por supuesto, los animales, para que los amigos animalistas no se vayan a enojar conmigo. Hay clínicas de animales Sí. que tienen mejores intervenciones y posibilidades que Seres humanos, clínicas sí. para seres humanos. Sí. Es brutal. No sé si con esto Sí, respondo, pero, sí, sí, de todas o maneras, sea, sí. claramente hay una educación para determinados niveles sociales y otra para otros, y lo mismo pasa en la salud, pasa en la vivienda, pasa en la seguridad social y en todos los ámbitos con que nos crucemos. Sí, mira, es muy grave, pues bueno, no Es sé. terrible. Sí, sí. O sea, el tema de la salud, pienso que las ISAPRES no deberían regularse como una empresa común. Funcionan como una empresa común donde el lucro es lo principal de ellos. Pero ellos están tratando con salud. O sea, no puede ser que a las ISAPRES las sigan multando cuando cometen alguna falta o ilícito, no cumplan con su labor. Debería haber prisión o algo más, porque es la salud la que está. Pero, ¿qué pasa si las ISAPRES llegaran a quebrar, como es el temor de ellos? Yo tengo igual mis dudas ahí, porque las ISAPRES son las grandes dueñas de las grandes clínicas, también los accionistas mayoritarios, entonces ahí hay un jugueteo. Pero ¿qué pasaría si las ISAPRES quiebran en Chile? ¿Cómo afectaría a los usuarios o a las usuarias? Yo diría que es lo que está pasando. Claro. Claro, porque todavía no se destapa abiertamente. Yo espero que mi amigo David de Brot no se me enoje si lo menciono, no creo, porque es un hombre muy Sí, consecuente. sí, David lo Ustedes lo conocemos. deben Sí, conocer. sí. Él es un economista, yo no soy quien para rebatir lo que él dice y yo le creo a ciencia cierta lo que él me explica. Y hace varios meses que venimos advirtiendo esta situación, yo lo he conversado en la comisión, de hecho él tuvo un espacio ahí para explicarlo. La quiebra de las ISAPRES viene y se van a quedar más de 3 millones de personas sin sus beneficios. Sí. Entonces hay un proyecto de ley corta que no costaría nada gestionarlo para hacer un traspaso de fondos a FONASA para que lo administre sin restarle los beneficios que estas personas ya tienen, ¿no? Pero lo que hasta ahora era posible, ¿no? Que tú te mudabas de ISAPRE, no va a ser posible en el tiempo, en el corto plazo. Y es insólito que las ISAPRE hoy día van a ir a las cortes internacionales a demandar al Estado eso chileno. quería preguntarte, Hernán. Hay controladores transnacionales de la ISAPRE que le están escribiendo al presidente de la República, amenazando con hacer valer los artículos de los tratados comerciales para demandar a Chile en las cortes internacionales. Es decir, por transgredir o por tratar de cortar el negocio. Es decir, y esto está en el TPP-11, por eso decíamos que era tan mala idea firmar tratados que abren la posibilidad. Bueno, de esa soberanía justamente es de la que estábamos hablando, Luis, porque el soberano que es el pueblo finalmente queda sometido al arbitrio internacional.
o al arbitrio, Claro. si quieres, de los grandes poderes económicos. Así es. Entonces, hoy día, a mí me parece insólito, realmente insólito. La carta fundamental que queremos, y ojalá que podamos llegar a aquello, debería asegurar que el Estado sea efectivamente garante de todos los derechos fundamentales, que no es solo la salud, todos los derechos fundamentales que están escritos ahí desde hace, ¿cuántos? 75 años. ¿Te fijas? Entonces, hoy día estamos en una situación de alto riesgo. Yo quiero ser bien enfático, lo venimos advirtiendo hace meses. El mismo amigo que yo mencionaba, que es un experto en este tema, lo ha mencionado y está a la mejor disposición de algunos parlamentarios, pero si no está a la disposición en los espacios donde debería estar, no vamos a avanzar. Claro. Y nos vamos a ver enfrentados. Ese es otro fierro caliente que va a terminar tomando el gobierno. Así es. Oye, bueno, No sé si respondí. sí, no, sí, sí. Mira, nos quedan no mucho tiempo, pero creo que es relevante con un diputado, a propósito que estamos a final de año, referirnos al tema de la política más importante, el Acuerdo por Chile, el famoso Acuerdo por Chile, Sin Chile. que sin Chile, con tú le pusiste ese título que me pareció muy, muy potente. El Acuerdo por Chile sin Chile. Bueno, esa es la frase que ha instalado el diputado Hernán Palma, con quien estamos conversando en estos momentos, para nuestro auditorio de Radio Universidad de Chile. El acuerdo tiene muchas, como te dijera, puntos a cuestionar. Es un acuerdo, muchos han calificado como un acuerdo espurio, surge por una comisión al margen de la voluntad soberana, pero además lo insólito, y que ya lo discutíamos la semana pasada con dos grandes analistas acá, uno lo decía muy bien, no están tratando al pueblo de Chile como estúpidos. Y conjugó la palabra estupidización. Es la estupidización de esta gente que cree que todos somos imbéciles. Es decir, un acuerdo donde 24 miembros de la comisión de expertos va a redactar un anteproyecto de constitución y los 50 electos después de 4 meses van a poder decir me gusta o no me gusta. Ni siquiera Es tiene decir, poder de veto. claro, no tiene poder de veto. No, si la nomenclatura está bastante clara en el informe. Es decir, esta es una burla. ¿Y qué te están diciendo hoy día? Por eso es relevante escuchar a un diputado de la República, porque están instalando un falso dilema. Es decir, pero si tú votas en contra, entonces te quieres quedar con la constitución política de Pinochet. Pinochet. No. Porque esta constitución que van a hacer ellos, estos 24, si ya se nombran a Ena Bombaen, Risenberg, o sea, va a ser la misma Hasta constitución. Piñera, Claro, hasta Cast. claro, la Le misma piden nombres constitución, a Piñera. exacto, la misma constitución remozada, que es la misma continuación de Pinochet. Entonces, votar a favor en el plebiscito de salida va a ser votar a favor de la constitución de Pinochet. Y eso es lo que no han entendido estos señores, porque están totalmente desvinculados de la realidad. ¿Qué opinas, Hernán? A ver, Luis, mira, primero decirte que, a ver, hay gente que incluso ha osado que hay que hacer otro plebiscito de entrada. No, el plebiscito de entrada ya se hizo, Ya el se pueblo hizo. fue categórico, fue multitudinario. Ok, se rechazó la propuesta. Podemos analizar las razones Claro, del eso es rechazo. largo, sí. Ya eso Ya. ya pasó. Pero, por favor, en un primer escenario, yo soy de los que quería una asamblea constituyente. Terminamos aceptando una convención constituyente frente a la opción de una convención mixta. Claro. Y vamos a terminar con una convención designada. Pero sí es insólito, esto es como los senadores designados. Es de nuevo instalar el duopolio. Es de nuevo instalar el binominalismo. ¿No te llama la atención que sean 50? ¿Por qué son 50? Porque son 50 Senado, circunscripciones claro, senatoriales. exactamente. Lógicamente el Senado corrió a firmar. Si estaban desesperados ese día para instalar la mesa y firmar, querían firmar antes de leerlo, ¿no? Estaban vueltos locos, desesperados por salir en la foto. Yo vi algunos connotados ahí que se empinaban para salir en la foto, Claro. insólito. ¿Y el pueblo dónde está? En las calles pidiendo dignidad. Ahora, no se equivoquen, que el pueblo no esté en las calles no significa que el pueblo no esté. El pueblo está organizado, está expectante, se está empezando a aburrir, está empezando a marchar, La se está movilización empezando a de movilizar. la y organizar. vivienda, sí, fue muy Sí, fuerte. yo sí. vi la movilización de TPP-11 desde el GAM hasta la Moneda, ayer fue la de la vivienda y mañana va a ser otra, y va a venir una escalada que ojalá no tenga consecuencias como las que ya vivimos en otros momentos, pero yo creo que están jugando con la buena voluntad del pueblo. Lo están ninguneando, lo están invisibilizando. El pueblo no es tonto. Que el pueblo esté callado y expectante no significa que sea torpe. Yo he ido a sectores muy populares y me he encontrado con que la gente, contrariamente a lo que uno cree, está muy informada. Si algo quedó Del proceso. del proceso Sí, sí. anterior, fue el cabildeo.
la asamblea No se puede haber popular. perdido todo. Eso no se ha Exactamente, sí. perdido, la gente sigue conversando. La juventud, sobre todo hoy día, se educa y se informa permanentemente. Así que, mira, hemos dado en el clavo. O sea, ¿qué es lo peor? El curso que han seguido los acontecimientos. Creo que esta cocina política les va a pasar la cuenta. Pero ¿cómo es la correlación de fuerza al interior, los diputados, diputadas que hay en el Congreso? ¿Cómo, o sea, hay gente que esté transmitiendo en la misma Yo creo que sintonía que el tú? comilla discolismo, palabra que no me gusta mucho, está creciendo. Sí. Están dando por sentado que tienen los votos, no sé si los van a tener. Si los llegan a tener y sacan este producto adelante, bueno, va a haber que recurrir a las indicaciones. Pero yo creo que una cosa son los acuerdos que se están dando allá adentro de ese edificio que está en Valparaíso, y otra cosa es el acuerdo que se está produciendo en la calle. Así es. Sí, sin duda causa como, no sé, una desazón ver quiénes están siendo parte y considerados, como los famosos amarillos por Chile, que en realidad Que no sería bueno representan. saber cómo se financian, además. Claro, No ¿cómo? son un partido político. No, No, Yo le preguntaría a Impuestos Internos cómo se financia pero esa además gente. no son un partido político, al igual que no es un partido político el Partido Demócrata en formación, donde está Jimena Rincón con el señor Walker, y ambos dueño del agua. instalaron en el proyecto constitucional la posibilidad para que ellos puedan designar gente sin ser partido político. Es decir, se hizo una norma expresa para favorecerlo a ellos, al señor de amarillo. Sí, porque están suscribiendo el acuerdo, ¿no es verdad? Evidente, claro. Claro, Entonces es una por cantidad de eso mismo, privilegios. disculpa Luis, pero quiero ser bien enfático. Yo le voy a preguntar a Impuestos Internos, estoy pensando cómo hacerlo, de dónde salió el financiamiento de esta gente, porque suscriben como si fueran un partido político. Entiendo que el presidente convocó a que los partidos políticos, ojo, me lo preguntaba Miriam al principio, la fuerza independiente dentro del Parlamento es un cuarto de todos los sectores, transversalmente. Sí, Tanto los unos que son pocos, sí. pro gobierno como los que son de oposición. No es menos, no es menor. ¿Te fijas? Entonces, es un 25% de la Cámara. Bueno, es Pero bueno, importante, en sí, es eso bastante. estamos. Bueno, me parece muy, muy interesante lo que has comentado, Hernán, y bueno, estamos ya casi llegando al final. Sería bueno eh, que nos comentaras así muy sucintamente cómo es el panorama. Ustedes están hasta enero. Hasta enero en ejercicio, en febrero parece que hay receso del Congreso. Sí, bueno, nosotros estamos resumiendo, articulando, reflexionando. Creo que el proceso, o sea, que el Congreso se cierre en febrero, no es que se cierren las conversaciones. No, por supuesto, Yo creo pero que se va a seguir conversando. Creo que es esperanzador para la gente y es bueno que lo sepan que no todos los y las parlamentarias estamos en lo mismo. Hay menos algunos que estamos pensando en proceso. Estoy pensando, por ejemplo, a la senadora Campillay, que es una persona que no dio la vida, pero dio la vista por el proceso y se merece todo mi respeto, la senadora más votada, 402.000 votos, que estuvo en la plaza, en el Jardín de la Resistencia, al igual que yo en estos últimos días. Yo creo que no todo el mundo está alineado bajo este paraguas. me parece muy bien esa ¿Ya? noticia. Es una buena noticia, yo creo que ella es una fiel representante del estallido, es una persona a la cual han intentado ningunear, me parece una persona muy inteligente, muy proactiva, que tiene mucho que aportar. A mí en particular me toca mucho la sensibilidad porque yo como médico estoy muy familiarizado con la causa de la neurodiversidad, a la cual él hoy día pertenece. Se está invisibilizando de repente a 4 millones de personas que en Chile tienen algún tipo de de condición de discapacidad, ya sea neurosensorial, cognitiva, mental u otra, ¿no? Así que yo como veo esto, yo soy una persona que confía en los procesos. Yo creo que el proceso es muy dinámico, que la política hoy día no solo no es líquida, es volátil. Entonces, uno puede esperar cualquier cosa acá. Así que yo a la gente hoy día les mandé un mensaje de agradecimiento por mantener la esperanza viva y creo que hay que, como diría el admirado Pepe Mujica, quien tuve el agrado de escuchar hace poco tiempo atrás porque vino a la Universidad de Chile a dar una charla sobre derechos humanos y democracia, y que en este jardín hay que seguir sembrando esperanza de una sociedad más digna, más justa, más humana, menos violenta, y donde se escuche la voz del pueblo, como habría dicho un antiguo cantante Sí. que nos visitó.
Sí, bueno, muchas gracias Hernán Palma, Gracias a diputado ustedes. por el Distrito 12 y esperanzador las palabras porque efectivamente lo último que se puede perder es la esperanza y no puede ser aunque la prensa, el poder constituido empeñe en seguir invisibilizando lo que fue el proceso después de la revuelta del 18 de octubre, la sociedad está viva, el problema es que no tiene cómo expresarse y eso creo que es tarea de la política, es tarea de aquellos que creen que el mundo es posible cambiarlo. Así que muchas gracias Hernán y terminamos con las palabras de nuestra compañera. Muchas Bueno, gracias a ustedes. decirle que desde Debate Social esperamos que este nuevo año venga con mucha esperanza, como lo dijo, pero también que no esperemos que el nuevo año traiga las transformaciones los tenemos que hacer nosotros, desde la ética, la conciencia, la convicción de que otro Chile sí es posible y que el 2023 nos traiga esa tan anhelada derechos sociales básicos garantizados por él. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Nos vemos.